En 1998 estudiaba en Cuba en un internado comunista. Era un centro que el gobierno cubano tenía para los jóvenes en Cuba. Teníamos que trabajar en el campo por las tardes y en la mañana, bueno, recibíamos clase. En ese internado, con 16 años aproximadamente, mi familia, pues, hubo un divorcio. Mis padres se separaron. Vivía con mi hermano más pequeño en la ciudad de Manzanillo, al sur de la isla de Cuba, y fue una etapa difícil, convulsa en mi vida, en nuestra familia. Pasamos de tener una vida media con las necesidades casi cubiertas a pasar mucha necesidad y casi pobreza. Y fue en esa etapa cuando estudiaba en el internado, estaba unos 20, 25 días en el internado y luego 5 días en casa. Cuando estudiaba en el internado y estaba atravesando por este periodo tan difícil en mi adolescencia y en mi vida, conocí a dos chicos, a dos jóvenes. Ellos tenían muchos problemas igual que yo. No eran muy diferentes a que tuviesen problemas, pero transmitían una paz increíble, transmitían algo. Y recuerdo que ellos me hablaban de Jesús. En el internado, como era un internado comunista, estaba prohibido hablar de Dios. No podías enseñar una Biblia, no podías regalar un folleto. Estaba prohibido todo lo que tenía que ver con el cristianismo. Pero ellos fueron valientes y me hablaron de Jesús. Y yo recuerdo que estaba mi amigo, mi mejor amigo, que hoy día vive en Estados Unidos, y yo estábamos escuchándoles y estábamos en medio del campo a escondidas, porque era todo como una película de espías. Estábamos ahí en el campo escondidos y ellos nos hablaron de Jesús. Nos preguntaron si queríamos recibir a Jesús. Y yo recuerdo que les dije, mira, yo no entiendo bien todo, pero yo quiero experimentar la paz que ustedes tienen. Y fue en ese instante, en esa noche, en el que mi amigo Roberto y yo recibimos a Jesús. A partir de ahí fue un proceso, fue un viaje. Nos incorporamos a una iglesia bautista de la ciudad de donde vivíamos, en donde estaba nuestra casa, pero como solo podíamos ir un domingo al mes a la iglesia, comenzamos a predicar el evangelio en el instituto, en el high school, en el internado, y ahí predicando Jesús, muchos jóvenes y adolescentes comenzaron a venir a Jesús. Fue mi primera experiencia pastoral. Yo creo que solamente con 3 o 4 meses de convertido ya teníamos un estudio de la Biblia. Apenas entendíamos lo que estábamos enseñando, pero muchos adolescentes comenzaron a venir a Dios. Y bueno, fue así un poco nuestra experiencia de conversión. El Espíritu Santo luego me llamó con pocos meses de convertido a servir a Dios como misionero. Me acerqué a un hermano de la iglesia que era misionero en una aldea muy pobre a unos 15, 20 kilómetros de nuestra ciudad, y fui con él y le dije, mira, yo no sé mucho de la palabra, estoy aprendiendo, pero siento en mi corazón un deseo, un fervor por servir a Dios como misionero. Y le pregunté que qué necesitaba para ser misionero. ¿Y sabes lo que me dijo? Bueno, lo único que necesitas es una bicicleta. Y bueno, yo no tenía bicicleta. Entonces un amigo me prestó una bicicleta y comencé a acompañar estos 15, 20 kilómetros a este misionero a predicar el evangelio en aldeas muy pobres de nuestra ciudad. Fue así como comenzó nuestra experiencia como misionero. Luego Dios siguió haciendo cosas maravillosas. Me gradué de la universidad como médico veterinario y luego Dios me llamó al ministerio. Ya estaba sirviendo como misionero y luego fui al seminario, me formé en teología. Y un día, cuando menos me lo imaginaba, estaba conversando con un amigo y le conté, oye, a mi amigo se llama Michelle, y le dije, Michelle, yo siento que Dios me está llamando como misionero transcultural. Él se empezó a reír. Yo ganaba $25 al mes como profesor en la universidad y como $5 como pastor al mes. Y él se empezó a reír y me dijo, ¿de dónde vas a sacar dinero? ¿Cómo vas a hacer? Yo le dije, no tengo ni idea, pero siento que Dios me está llevando a una nueva etapa, a servir a Dios en otro país. Bueno, al cabo de algunos meses, un misionero se puso en contacto conmigo. Él es de Estados Unidos, pero era misionero en España. Y juntos fuimos a una ciudad a predicar el evangelio. Estuvimos toda la semana predicando el evangelio. Y el último día, él estaba con 2 amigos que nunca más he visto. Solo lo vi en esa ocasión hace como 17 o 18 años atrás, solo en esa ocasión. Y al terminar la semana, uno de los amigos de este misionero se acercó y me dijo, Dios ha puesto en mi corazón
que tengo que pagar para que tú vayas a servir a Dios como misionero. Yo no lo creía, era un milagro, era un milagro. Yo no vengo de familia cristiana, la tradición de mi familia viene del ocultismo, el espiritismo y el catolicismo en Cuba. Yo no tengo un pasado de misioneros o pastores y para mí eso era un milagro, literalmente un milagro. Solo he visto a este hombre una semana en mi vida y él pagó para que yo viniera a España. Este misionero me habló de España, de la necesidad. Yo creía que en Europa casi todo el mundo era cristiano. Luego me di cuenta que en España menos del 1% de la población es cristiano. Y fue una oportunidad y una sorpresa para mí y un milagro de Dios, que si Dios lo hizo conmigo, si me trajo desde Cuba, si me llamó a mí, lo puede hacer con cualquiera. Entonces quisiera también que mi esposa pueda contar un poco de su historia, de cómo conoció a Jesús y bueno, de su experiencia aquí en el campo misionero.